Hola familia de Roca Eterna, me llamo Caro, estoy tan feliz que se están conectando con nosotros y me siento tan privilegiada de poder tener la oportunidad otra vez de estar aquí. Dios me ha estado hablando que es algo que Él nos concede, que tú te conectes aquí con nosotros. Él te concedió mirar este video, encontrarte con este video y aún me ha concedido a mí poder platicar contigo, compartir este tiempo hermoso que vamos a tener hoy. Y aún nos ha concedido tener la invitada especial que tenemos hoy y estoy tan emocionada porque esta persona yo la conozco por 8 años, ya por ahí 7, 8 años. Y pues voy a dejar que ella se introduzca y cuéntanos tu nombre, cuántos años tienes, dónde naciste y cuánto tiempo llevas desde que te convertiste al Evangelio. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos. Mi nombre es Iraima Olea Mederos. Tengo 23 años y en el 2023 es cuando empecé el caminar verdadero en el Señor, bueno, en Dios. Es un placer, un privilegio estar aquí y pues le doy gracias a Dios por este tiempo y por lo que se va a conceder. Sí. ¿Y naciste aquí en Austin? Sí, nací en Austin, Texas. Aquí. Ok, so Iraima y yo nacimos aquí en Austin, ¿verdad? Pero nuestras familias son de México. Tus dos padres son de México, ¿correcto? Sí, mis padres, mi papá de Acapulco y mi mamá de Bejucos, y pues ellos cuando vinieron acá, pues se establecieron y pues gracias a Dios nací aquí. Sí, Iraima y yo tenemos una historia similar en el aspecto que las dos nacimos aquí y nuestras familias son de México, entonces creo que Iraima y yo nos identificamos en tantas cosas y una de ellas es que fuimos a la escuela juntos, fuimos a la preparatoria juntos. Nos conocimos cuando yo tenía 14 años. Okay. ¿Cuántos años? ¿Te recuerdas cuántos 15, años? creo. ¿15? Sí, 15. Porque creo que tú eres mayor. Un año. Sí. Un año que yo. Y era mi primer año en esa escuela. Yo me iba a mover a una nueva escuela y era algo difícil para mí cuando empecé en esa escuela porque pues en la preparatoria todos son bien malos contigo, ya hay grupos de populares, sí. Hay grupos de los que no son popular y yo no tenía un grupo, no tenía amigos y yo solo estaba ahí y entré a una clase y Iraima, no me recuerdo exactamente, pero solo me recuerdo que tú fuiste la primera persona que fue tan amable conmigo y creo que me invitaste que me sentara contigo o solo me quedé sentada contigo o algo así, pero eso fue mi primera memoria contigo, que eras la primera persona que fue tan amable conmigo y es algo que reflejó mucho y ahora que te conozco es algo que refleja la identidad de Dios en ti, aún desde que antes de que te convirtieras ya habían esas características. Hay algunas características que Dios nos da y eso era una de ellas, que tú piensas en los demás antes que ti. ¿Te recuerdas de ese día? Sí, recuerdo ese día, a través de que tú te sentaras ahí a un lado de mí, empezamos como a platicar, a crecer una amistad. De hecho, recuerdo que un momento que tú dijiste, en la iglesia estoy tratando de memorizarme los 66 nombres de la Biblia. Yo estaba como, ¿y esa qué? ¿Por qué tiene que ser eso? Y nunca me imaginaba que aún un día yo estuviera aprendiendo de la doctrina también. Es un momento que recuerdo cuando apenas nos conocimos. Sí, qué memorias tan bonitas, sí. Fue solo el comienzo de muchas memorias que logramos hacer y yo en realidad creo que Dios me concedió conocerte a ti primero porque las primeras impresiones son las que marcan tu vida y eso fue algo que en una manera tan pequeña creo que marcó nuestras vidas porque nunca nos olvidamos de eso. Yo he conocido tanta gente por la primera vez, pero yo no me recuerdo de la primera vez,
pero eso Dios me ha concedido recordarme de nuestro primer encuentro. Pero pues cuéntanos de tus primeros momentos en esta tierra, ¿verdad? Okay. ¿Cómo, pues dijiste que naciste aquí y cómo creciste? ¿Creciste con hermanos o cómo fue tu vida creciendo? So, yo crecí con hermanos, solamente tengo 6 hermanos, soy la menor de todos ellos. Y entonces imagínate ese ambiente quizás rústico, lo vamos a decir, fuerte, como no es lo mismo de tener hermanas. Entonces, en ese ambiente es en el cual crecí, desde el kinder hasta el grado 4, era cuando mi infancia quizás podamos decir que fue normal, pues fue a la escuela y todo. Lo que marcó una diferencia en el momento que mi vida empezó a cambiar, así digamos en la maldad, empezó en el grado 5. Recuerdo que en esa escuela en la cual yo iba, había un ambiente muy, muy depresivo, un ambiente que era de moda, básicamente. Todos estaban así, todos estaban bien tristes, todos estaban, ya no querían vivir, y de esas eran mis amistades. Entonces, viendo a mis amistades como en lo que ellos se envolvían, eso se me pegó a mí, como quien dice, ¿verdad? Y recuerdo que en el grado 5 es cuando empecé a lo que se llama la depresión, entró a mi vida. Y recuerdo llegando a la casa y solo llorando todos los días. Y yo me acostaba en mi cama y solo lloraba. Y mi mamá me preguntaba, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? Dime. Y yo decía, yo no sé. En realidad no sabía por qué motivo todos los días lloraba en la casa al llegar de la escuela. Me imagino que situaciones, quizás entre las amistades, pero la realidad era algo que tomaba el control de mi vida. Estaba como sobre mí la depresión. Sí. Y yo recuerdo, allí empecé como aún a lastimar mi cuerpo. Los pensamientos de ya no querer vivir en esta tierra a una edad tan corta es como algo que no te puedes imaginar. Imagínate un niño o niña de 10 años, 11 años, ya diciendo, ya no quiero vivir, no hay razón por la cual yo debo de vivir. Esos pensamientos, pues sabemos que no son de parte de Dios. Entonces, eso era lo que me atormentaba a mí en ese ambiente. Y todos mis amistades se estaban lastimando. Recuerdo claramente algo que me espantó una vez. Vi a una niña que en su mano, ella escribió, I'm fine, pero cortándose. Escribió, estoy bien. Estoy bien, wow. dijo. ¿Como con una navaja? Sí, con una navaja. Wow. Y eso me preocupó a mí. Creo que en ese entonces yo no me lastimaba, pero aún recuerdo que todo eso me estaba influenciando, ¿verdad? Sí. Y en este ambiente estaba y en realidad estuve así por tiempos. Entonces, aún en mi adolescencia, en mi juventud, la depresión dominaba mi vida. Y era por etapas, algo bien raro. Para mí era que durante el tiempo de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, era cuando más me atacaba, cuando más me controlaba. Y ya durante el otro tiempo del año, era como que si no tuviera nada. Pero ahora entiendo que pues estamos en un mundo espiritual y que pues la oscuridad se mueve en una manera que nosotros no podemos percibir, no podemos ver. Y entonces, aún en mi juventud, recuerdo que cenando, estábamos en mi casa, una amiga y yo, solo estábamos comiendo y de repente, de la nada, como cae una depresión sobre mí y me paro de la mesa y entro al cuarto gritando, llorando. Era la depresión que estaba sobre mi vida. Y yo ni sabía, no había ningún motivo por la razón por qué estaba llorando. Simplemente estaba comiendo.
O sea, ¿qué pensamiento puede venir a tu mente? O si solo estás comiendo. Y eso era un ejemplo de lo fuerte que es la depresión me dominaba. Y mi amiga estaba como, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No sé. Pero así es como empecé, desde grado 5 es cuando empecé a tener un encuentro con la maldad, como quien dice. O Sí, ya se estaba empezando a manifestar lo que sí, estaba dentro de ti, sí, se ¿verdad? estaba manifestando lo que estaba dentro de mí. Y ya no podías controlar esa depresión, era como dicen, episodios, como Sí, venían sí, y luego se iban. Y qué raro que dices que en de entre septiembre a diciembre y esos meses en específico, octubre, ¿verdad? sí, Halloween, no, diciembre, Navidad y pues muchas fiestas paganas que en todos esos meses están pasando. Entonces, como el mundo espiritual está más sensible durante esos meses porque hay muchos espíritus que no son de parte de Dios que se están moviendo, ¿verdad? El espíritu navideño, como eso no es de parte de Dios, ¿verdad? Y a veces eso causa depresión, sí, ¿verdad? Donde Halloween vienen las potestades y nos sí, atacan. Todo eso sí, no es una coincidencia. exactamente. Y quizás hubieran habido situaciones en la cual hubiera tomado mi vida, pero yo sé que Dios no lo permitió porque dentro de mi mente yo recordaba que si yo me mato, yo no voy a ir a la vida eterna con Dios porque aún desde chiquita mi mamá pues nos llevaba a la iglesia. Yo iba a las clases y de cierta manera escuchaba la palabra de Dios. Ujú. Entonces yo tengo por seguro que esa semilla que fue plantada en mi corazón, aún en las clases de los niños, en ese ambiente que me rodeaba cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, eso me salvó de tomar un paso en el cual ya no hubiera un regreso, como tomar mi vida. Pero sí, eso es lo que... Y durante ese tiempo que decías que solo te llegaba la depresión, bueno, dijiste que tu mamá había notado que Sí, algo estaba pasando sí. contigo. So, tus padres y tus hermanos también notaban, como tu familia notaba que tú estabas deprimida y pues sí. Sí, mi papá empezó a notar un cambio en mí. Aún los años pasaron y le hacía preguntas de nuestra relación como padre e hija. Y él me dijo, pues todo iba bien, tú eras una niña muy feliz, pero de repente te empezaste a rebelar, te pensaste a portar mal. Y como padres quizás no estaban enterados en mi vida realidad. Mis padres no sabían lo que sucedía en la escuela, mis padres no sabían qué sentía yo, mis padres no sabían lo que sucedía en mi mente aún estando en la casa. Quizás ellos pensaban que yo estaba bien porque estoy en la casa, pero en la realidad el interior de uno es otra historia. Entonces sí, mi papá sí notó eso porque yo le pregunté. Mis hermanos nunca les había preguntado, pero me imagino que sí notaron un cambio en mí. Sí. Y siento que esa línea es una línea clásica de todos los padres que dicen, tú no eras así antes eras una niña feliz. También mi mamá, cuando yo era una adolescente y así también deprimida, mi mamá me decía eso, no sé qué te pasó, antes eras una niña feliz y como que en vez de hacerme sentir mejor, me hacía sentir peor cuando Sí, eso es algo universal que dicen los padres, sí, pero ellos notan, ¿verdad? Las sí. personas alrededor de nosotros notan y hasta cuándo continuó eso o cómo eso fue afectando tu vida. En la manera en la cual eso empezó a afectar mi vida era mi relación con mis padres. Empecé a discutir con ellos y me llené de ira, enojo contra mis padres, aún porque dentro de mí tenía expectativas de cómo yo quería que mis padres fueran conmigo, cómo me trataran. Y quizás fue mucho de lo que yo estaba pensando en mi mente, no sucedía. Entonces hubo como una devastación en mi mente, si se puede decir, como
no suplieron lo que yo necesitaba dentro de mí. Entonces yo busqué refugios en lo que se dice la marihuana a la edad de 13. Recuerdo que la primera vez que lo probé era a la edad de 13. Estaba con unos familiares y pues nos habíamos quedado la noche en casa de un familiar. Y ya pues tú sabes, nos salimos de la casa como a medianoche. Una de las personas decía, no la dejes probarlo. La otra persona decía, sí, déjala. Y yo con la curiosidad, porque a la edad de 13 uno está bien curioso. En la adolescencia y en la juventud, uno es bien curioso. Y yo era bien curiosa. Especialmente cuando no has probado algo. Exactamente. Sí, entonces ahí empezó, yo me empecé a refugiar en la marihuana. Entonces empezaba la depresión y yo acudía a fumar, porque en el momento te quitaba los pensamientos, te quitaba ese sentir, aún en el lastimar mi cuerpo, no pensaba en eso, solo quería estar relajada, era un escape para mí. Sí. ¿Y si te sentías mejor? O, bueno, tú decías que fumabas y era un escape, ¿verdad? Sí. Pero cuando salías de ese efecto, ¿te volvías a sentir pues miserable así? ¿O tú volvías a pensar, ya me siento así otra vez? O me sentía peor. Cuando ya se acababa ese efecto. Sí, porque lo que pasa es que cuando uno está bajo la influencia de marihuana, empiezas a aún pensar más y más y más. Y solo es por un tiempo que estás como relajado, pero ya te abre aún tu mente, te abre tus pensamientos y empiezas a sobrepensar. Y uno metido en la cabeza. Y entonces ya cuando se quitaba el efecto, sí me sentía aún peor, porque dije, primeramente, recuerdo lo que pasó antes de que hubiera fumado. Quizás una discusión con mis padres o ¿verdad? Que nos hubiéramos peleado, como discusiones, así. Pero regresaba a mi realidad. Pero peor, porque sabía que nada se había arreglado. Solo era por un momento la satisfacción, digamos. Entonces, tú ya te estabas empezando a rodear con personas que no eran buenas influencias para ti. Sí. Y esas personas las conociste en la escuela. Sí, y aún era muy accesible recibir estas drogas. Aún recuerdo recibiendo las drogas abajo de las cámaras de la escuela. Era muy accesible. Era como quien dice de moda, algo que todos conocen, todos lo saben, todos saben dónde agarrarlo, a quién ir, ¿verdad? Entonces sí, aún mis amistades ya en la escuela era un modo de convivir al fumar, ¿verdad? Entonces nos juntábamos y eso es lo que hacían. Sí, sí. Aún en la juventud, ya como quizás de 15 años, tuve una amiga y siempre andábamos juntas y siempre andábamos, pues salíamos y fumábamos, pero muchas veces pues yo tenía que manejar y recuerdo muchas veces que yo iba a casi chocar con un tráiler de los grandes. Y como Dios me guardó aún en esos momentos, imagínate las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, manejando bajo la influencia, sin el control, sin el saber qué hubiera pasado. Y eras menor de edad también, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces recuerdo algo que me comentó mi mamá, fue que ahora ya recientemente me contó, dijo, Iraima, yo siempre en la casa yo no dormía. Llegaba a la hora de las 5 de la mañana cuando me despertaba para hacerle lonche a tu papá, me decía mi mamá. Y yo preocupada de que iba a llegar un policía a la casa diciendo, ¿tu hija está muerta o tu hija está en la casa? Entonces... ¿En la cárcel? Sí, o sea, porque mi mamá sabía en los pasos que yo estaba y ella no dormía en paz. Mi mamá se preocupaba mucho por mí y pues ¿qué mamá no se preocupa por uno? Sí. Y lo que me impactó durante ese tiempo,
digamos que discutía con mi mamá o nos peleábamos o me enojaba, mi mamá y mi papá siempre me decían, no, pues no salgas a esa hora, no te salgas de la casa. Yo me salía de la casa a la hora que yo quería, pero a escondidas, obviamente. Pero mis padres siempre me guiaban hacia la verdad, hacia el bien. Y yo desobedecía porque yo me comparaba como a mis hermanos. Pues a los varones es como más libertad, quizás así en la manera que yo crecí, a los varones se les daba más libertad y ellos estaban pues haciendo lo que ellos hacían y yo quería hacer lo mismo, ¿verdad? Creo que esa es la tradición universal, que a las niñas las protegen Sí, más y los sí. niños como que les dan más libertad. Sí, mis padres me quisieron proteger y llegaba el momento en el cual mi mamá me decía que ella sabía que la manera que yo estaba actuando no era yo. Por ejemplo, si discutíamos, ya después yo me arrepentía, me dolía, empezaba a llorar porque la manera en que yo estaba tratando a mi mamá, en la manera que yo le estaba hablando, una manera enojada, en realidad le hice mucho daño a su corazón. Fue una carga para mi mamá. Y ella decía, yo le pedía perdón y ella decía, yo sé que no eres tú, mija, yo sé que es el enemigo, pero yo sé que Dios te va a cambiar. Yo sé que un día tú vas a cambiar, Dios te va a cambiar. Y yo recuerdo eso porque eso me impactó. Aún la manera que yo traté a mi mamá, ella siempre tenía su fe en Dios. Y ella dice que ella no se cansaba de orar por mí, que aún en la iglesia donde ella se congregaba, que ella le pedía a los miembros de la iglesia que oraran por mí, por mi vida, que un día yo regresara al Señor, a Dios, y que me sacara de los malos pasos, como ella dice. Ella no se cansaba de orar por mí. Puedo decir que sus oraciones fueron poderosas para mi vida, que conducieron mi vida hasta ese tiempo que estamos ahorita. ¿Y tus padres sabían que fumabas marihuana? Sí, porque de repente se me caía la bolsita y la encontraban en la casa. Recuerdo una vez le eché la culpa a mi hermano y se armó un pleito. Ya le pedí perdón a mis padres, a mi hermano. Y él dijo, yo sé que eras tú o alguien. Yo sé que eras tú o mi otro hermano que vivía en casa. Y sucedió una locura en la casa, que aún mi hermano se fue de la casa, un hermano mayor. Y de repente, pues, mi mamá encontraba como las pipas, porque ella esculcaba mi cuarto. Claro. Y yo como defensivamente, yo le decía, no te metas a mi cuarto, no mires en mi closet. Sí, y es como que más obvio, ¿verdad? Sí, yeah. Nosotros como adolescentes pensamos que somos más inteligentes que nuestros padres, pero ellos ya lo saben. Sí. Antes de que se enteren, ya lo saben. Sí. Ellos, los padres, tienen como algo que Dios, como un discernimiento que Dios les da, que ellos ya saben. Sí. No los podemos engañar, no Sí. podemos escondernos de nuestros padres. ¿Y te regañaban o te castigaban o ya no tenían control sobre ti ellos? Bueno, sí me regañaban, pero el control sobre mí ya no estaba allí, porque muchas de las veces lo hacía a las escondidas. Yo decía, pues voy a salir con mis amigas. Uh-huh. Y cuando llegaba, pues mis padres ya estaban en su cuarto, entonces no era como que me olieran, no era como que me vieran mis ojos. Era muy notable cuando yo estaba bajo la influencia, entonces era algo que no se podía esconder. Por esa razón es la cual yo me escondía de ellos. Uh-huh. Y llegaba tarde aún para que no me vieran. Y pues muchas veces sí se dormían. Entonces ellos siempre me decían, no hagas eso, ¿verdad? Pero el control sobre mí ya no estaba ahí. ¿Y eso se volvió en una adicción para ti? Yo puedo decir que sí, porque
todos conocen la frase de wake and bake, despierta y pues fuma, es lo que se hacía. Entonces, imagínate que lo primero que entraba a tu sistema era marihuana, ni agua se tomaba, o sea, esa sí se convirtió en una adicción, un escape, un refugio y una forma de convivir con los demás. Era el estilo de vida más que nada, un estilo de vida, sí. Wow. Y eso siguió, entonces empezó cuando estabas en la secundaria. Sí. Y siguió hasta que estuvieras en la preparatoria. Bueno, de hecho, yo recuerdo que paraba de fumar cuando empezaba a ir a la iglesia otra vez. Puedo recordar a la edad de 14, empecé a ir a la iglesia, mi mamá me empezó a llevar y yo paraba porque decía, no, pues con Dios no se puede hacer eso, no se puede jugar. Entonces hubo etapas en las que yo paraba, pero era cuando empezaba a ir a la iglesia. Pero cuando ya no iba, empezaba otra vez. Y aún recuerdo una vez en la escuela bíblica en la cual iba a la iglesia, recuerdo fumando el sábado y al otro día me tocaba ir a la iglesia y estando toda ida, aún en la clase. Y todos los demás niños estaban bien normal, estaban participando en la actividad y aún yo estaba ahí bien despacio, lenta, pero aún yendo a la iglesia. Entonces era algo que dentro de mí sabía que estaba haciendo algo malo, ¿verdad? Delante de Dios, pero hubo etapas en mi vida en la cual yo quería cambiar, yo quería un cambio en mi vida, entonces decidí dejar las adicciones y eso para proponerme, para arreglar mi vida con Dios. So, ¿tú ibas siempre a la iglesia con tu mamá? Y por eso eventualmente la palabra de Dios, ¿verdad? Te confrontaba y tratabas de parar por etapas. ¿O cómo fue que, porque tú dices que tú querías agradar a Dios, entonces, ¿ibas normalmente a la iglesia con tu mamá? Sí, cuando mi mamá me llevaba, sí iba, pero a la edad de 16 entré en una etapa en la cual yo no quería ir a la iglesia y estaba como comportándome mal, como saliéndome de la escuela, saliéndome de las clases, discutiendo con mis padres y mi papá me forzaba a ir a la iglesia. Y yo recuerdo que me metían al carro y yo estaba enojada, pero ahí íbamos en camino para la iglesia. Pero yo doy gracias que eso sucedió porque sí se empezó a sembrar la semilla en mi corazón y poco a poco empecé a no tener esa barrera que me impedía acercarme a Dios. Entonces a la edad de 16 empecé a tener experiencias con Dios en la iglesia en la iglesia que yo iba antes. Y en realidad yo quería un cambio porque empecé a conocer la palabra de Dios un poquito más y yo quería cambiar y creo que eso era en el 2019. Ya después recuerdo que tú me invitaste a un retiro de jóvenes y yo estaba muy alegre que pues me dijiste eso porque yo ya estaba tratando de arreglar mi vida con Dios, acercándome. Y yo puedo decir que aún en ese retiro, Dios me marcó mi vida. Miré algo diferente. Miré aún el amor de Dios entre las personas, como a través de un abrazo se transmitía el amor de parte de Dios, que ahora entiendo. Yo los veía todos raros. Yo decía, ¿por qué son muy amorosos con uno al otro? Para mí eso era algo nuevo. Entonces, todo eso me impactó. Y recuerdo durante un servicio, una persona me vino y me dio una palabra de parte de Dios y fue lo que marcó mi vida. Y dijo, porque tú has puesto tu casa sobre la roca y aunque vengan olas tratando de destruir tu casa, de derribar tu casa, no va a caer porque tú has puesto tu casa sobre la roca y de esa roca fluirán ríos de agua viva. Y pasó el tiempo y se me olvidó hasta que regresé a Roca Eterna
y era en el 2023. En el 2023 recuerdo que puedo decir que llegué a lo más bajo, mentalmente, espiritualmente y físicamente. Mentalmente porque aún estaba deprimida y recuerdo aún causaba problemas en el trabajo. No hacía mi función correctamente por causa de que mi mente estaba ida. Entonces, Y habías regresado a tu adicción otra sí, vez. había regresado. Mm. Y Sí, yo me recuerdo ese tiempo cuando te invitamos. Bueno, yo te invité a que vengas al campamento de jóvenes, pero yo ya había visto ese cambio. Bueno, por eso te invité, porque cuando te conocí primero, nos fuimos conociendo y creo que tú me empezaste a contar que ya estaba haciendo la iglesia. Como yo empecé a ver ese cambio en ti. Y en ese tiempo mi tía me traía a la iglesia. Tú sí, conoces a mi tía. sí, Y yo recuerdo que yo le contaba de ti. Yo le decía, tía, tengo una amiga y ella es cristiana. Y para mí, tener una amiga cristiana era lo más grande en el mundo. Porque yo crecí con una familia que no era cristiana, ¿verdad? Entonces, y no tenía, pues todas las amistades en realidad en la preparatoria eran malas. Tú sabes, sí. y algunas de nuestras amistades eran similares, como Ujú. siempre, nunca tuvimos las mismas exactas amistades, pero algunas se cruzaban, Sí, teníamos como algunas amigas pero en realidad, pensándolo, yo no tenía ni una amistad que era buena para mí, excepto la tuya, cuando las dos estuvimos como centradas en lo mismo. Y yo creo, y por eso te invité. Y yo recuerdo que después de que regresamos de ese campamento, porque mi tía, la única razón por que ella fue a ese campamento fue por nosotras. Como ella no tenía razón por qué estar ahí, pero mi mamá no me iba a dejar quedarme sola, mi tía se quedó ahí para cuidarnos a las dos. Y ahí sí, estaba sirviendo ella. Y cuando nos fuimos, creo que estábamos hablando y incluso tú nos invitaste a tu iglesia. ¿Te sí, recuerdas? sí, recuerdo. Nos invitaste y yo recuerdo que estabas usando una falda de pantalón. En inglés se dice jean skirt, Ujú. pero yo recuerdo que estabas usando eso y una diadema. Estabas usando una diadema y, y no sé, creo que te fuiste para enfrente y no sé, estabas contando, no me recuerdo si Oh, abrí el servicio. abriste el servicio, pero yo me recuerdo, Leí un salmo. sí, es porque tenías tu Biblia Sí, y yo recuerdo que estabas haciendo eso, pero nadie te estaba poniendo atención, como todos te estaban ignorando. Y yo recuerdo después cuando se sube el pastor o la persona que se subió después de ti, todos se ponen así y le ponen atención. Y mi tía y yo habíamos notado eso. Y, y mi tía como que se enojó un poquito porque la gente te despreció, como no te valoraron. Y yo recuerdo, nos fuimos y cuando mi tía me estaba llevando a la casa, ella me dijo, ella estaba como un poco molesta, sí, dijo, ellos no saben quién ella es. Y ella me estaba diciendo, ella es tan especial, me decía, Iraima es tan especial, ella es una perla. Mi tía siempre me decía, es una perla, ella es tan especial. Me decía, Caro, como no la sueltes, no dejes esa amistad, no la sueltes. Como mi tía me sí, decía, como métele la palabra, como tenemos que rescatarla. Ella me decía, y ella me decía, esa iglesia no saben cómo valorarla, ¿verdad? Y por eso mi tía también como quería tratar de jalarte para acá, pero pues es difícil con una menor de edad poder sí. moverlos tanto. Aún conmigo era difícil, ¿verdad? Pero yo recuerdo, ¿y te recuerdas cuando tuvimos una clase que nos rebelamos contra la maestra? ¿Te recuerdas por Sí, qué? era un proyecto de hacer una ofrenda Sí. hacia la muerte. Y en esa clase era parte de nuestro grado final, quizás Sí. era una gran porcentaje de nuestro grado. Era Y para el Día de los Muertos. sí, para Día de los Muertos. Y según en esa mesa, nosotras cuatro éramos cristianas.
Y yo recuerdo que todos estábamos como, no vamos a hacer esto, no, está contra Dios, va contra Dios. Y yo recuerdo que al final estábamos como, bueno, está bien, vamos a hacerlo, porque teníamos que someternos. Y yo recuerdo que yo falté un día y luego regreso el siguiente día y la maestra estaba bien enojada con nuestra mesa la tarea alternativa que nos dio era escribir como 10 páginas de algo. Y yo recuerdo que yo les dije a ustedes, ¿qué hicieron? ¿Por qué? Y ustedes, pues le dijimos que somos cristianos. Y la maestra se enojó con nosotras. Sí. Y yo me recuerdo de eso. Nosotras, aún en lo más pequeño, Sí. pero nuestro corazón quería como agradar a Dios. Sí. Como no quería hacer algo que estaba en contra de las cosas de Dios, como éramos nosotras. Sí, era un momento en el cual queríamos decidirnos en agradar a Dios, pero tuvimos que aún hacer el trabajo en la escuela porque estábamos bajo esa presión, esa autoridad de seguir el sistema, que como quien dice, las autoridades que se nos pusieron. Y fue un momento en el cual dentro de mí yo pensaba, pues yo sé que esto no es correcto y esto no es de parte de Dios, pero lo tuvimos que hacer. Yeah. Claro. Y bueno, ¿y cuánto tiempo duraste pues tratando de buscar a Dios hasta que como te volviste a apartar otra vez? Cuando me volví a apartar era en el 2020. Sucedió una situación en la iglesia donde tú visitaste. Y nos tuvimos que ir a otra diferente iglesia y pues yo iba donde mi mamá me llevaba. Y recuerdo que allí empecé a disminuir mi relación con Dios porque yo sentía que no era lo mismo. Yo sentía que yo no estaba recibiendo igual como yo recibía en la otra iglesia. La diferencia era drástica, aún como la adoración, aún la palabra que se compartía era diferente. Y tú dijiste algo muy importante en el cual me recuerdo ahorita, es que tenía mi falda de mezclilla. Recuerdo que en esas iglesias en las cuales yo fui, se predicaba que el vestuario, si tú traías pantalón, estabas pecando contra Dios. Y aún eso fue algo que me apartó de decir, oh, pues yo uso pantalón. Religiosamente eso era algo que se nos estaba enseñando. Dios me sacó aún de eso, porque yo decía, no, pues si yo no uso falda, yo estoy mal con Dios. Entonces era algo que se nos enseñaba y yo quería salir de eso. Yo decía, no, pues yo nunca voy a poder arreglar mi vida con Dios porque yo me siento cómoda en pantalón. Y después empecé a decirle a Dios, yo quiero un cambio, yo quiero que tú me lleves en donde tú quieres que yo esté, en donde tú sabes que yo voy a estar bien y donde va a haber palabra verdadera para mi vida. Y el transcurso de mi vida empezó a cambiar porque dentro de mí, aunque estaba pasando situaciones como la depresión o apartada de Dios después del 2020, empecé a anhelar y recordar los momentos que viví en el retiro en el 2019. Yo recordaba los cantos que se tocaban allí. Yo decía, yo quiero sentir eso otra vez. Yo quiero eso, yo quiero estar allí en ese ambiente. En realidad no sabía cómo llamarlo, pero sabía que era algo diferente, algo real. Y recuerdo que tuve aún un sueño en el cual estabas tú y otras personas, era a un lado de un río y nos acostamos a un lado de un árbol y me empezaste como a acariciar mi cabello y en ese sueño el Espíritu Santo me empezó a tocar mi corazón, me empezó a hacer como llorar, como estando en la presencia de Dios, pero aún en el sueño. Entonces allí Dios empezó a como atraerme, que me empezó a dar experiencias y yo decía, yo quiero sentir la presencia de Dios, yo quiero eso en mi vida, tengo que arreglar mi vida con Dios. Y reconocí que pues estaba mal, y mal en el sentido que aún estaba fumando y siendo rebelde contra mis padres, en el sentido en el cual aún en el carro
con mis amigas, yo iba atrás y estaba toda ida. Y aún pasábamos por una iglesia y yo decía, oh, yo estoy haciendo mal. Oh, yo sé que a Dios no le gusta esto. ¿Verdad? Esos eran mis pensamientos. Pero seguía. Entonces empecé a ver, pues yo estoy mal físicamente, espiritualmente. Y empecé a decirle, Dios, quiero un cambio en mi vida. Y es cuando recuerdo que aún te envié un mensaje y te conté del sueño y me enviaste el versículo, bueno, el capítulo donde habla del hijo pródigo. Recuerdo leyéndolo y eso sí tocó mi vida porque yo dije, yo necesito regresar, yo necesito arreglar mi vida con Dios. Bueno, en ese transcurso, quizás era el 2022, después de que me gradué de la prepa, empecé a trabajar y cuando conducía el carro había como un letrero a un lado de la carretera que decía Heaven or Hell, que significa, en otras palabras, vida eterna o el lago de fuego. Y yo dije, yo voy al lago de fuego, I'm going to hell. Yo decía así. Y Dios ahí me empezó a hablar. Dios ahí me hizo reconocer mi condición, que yo estaba mal delante de Él. Yo reconocí que no tenía una relación verdadera con Dios. Yo reconocía que, Dios me permitió reconocer eso, que yo estaba mal y que si yo no arreglaba mi vida con Dios, ahí es donde yo iba a ir. Y imagínate, cada día conduciendo y viendo ese letrero. Era como un recordatorio cada día. Y era como en el área de Cayo. Y es cuando te digo que empecé a decirle, llévame a un lugar donde va a haber palabra verdadera, donde tú quieres que yo esté y donde tú sabes que yo voy a estar bien. Y en ese tiempo yo no iba a una iglesia, yo no tenía relación con Dios. Y es cuando recordé que había una iglesia, Roca Eterna, y creo que vi la dirección en un anuncio que tú compartiste, nos teníamos en las redes sociales. Y empecé a buscar, pero antes de eso fui a una iglesia y yo dije, no, aquí no es. Entonces fui ahí, busqué el letrero que decía la dirección de aquí. Y yo recuerdo en ese tiempo yo estaba viviendo una etapa en la cual yo me había ido de la casa, me fui con una persona y mis padres no estaban de acuerdo con esa relación. Yo recuerdo que era una deshonra, yo era una deshonra a mis padres, a mis hermanos, todo el mundo estaba enojado conmigo. Tienen razón por la manera que yo estaba comportándome. Ellos no estaban de acuerdo con esa relación y yo recuerdo que aún estando allí me empezaron a dar dolores en mis manos hasta el punto que ni vestir no me podía vestir. Sosteniendo un lápiz me dolían las manos, era como si tomaras un cuchillo y lo estuvieras penetrando a las manos, un fuego que ardía, pero de dolor, un dolor crónico. Por eso digo que aún físicamente está a lo más bajo. Ya me sentía, como quien dice, inútil, no podía hacer nada. Y todas esas cosas empezaron a suceder para que yo me sintiera lo peor, porque aún la palabra de Dios nos dice que Dios prefiere que uno esté frío o caliente, que los tibios los vamos a vomitar. Yo estaba viviendo una vida desagradable. Y entonces yo puedo decir que Dios me permitió llegar a ser fría, porque aún la palabra de Dios nos enseña que estando fríos, ahí es donde aún vas a reconocer que necesitas a Dios. Entonces Dios me llevó a reconocer que yo lo necesitaba. Y pasaron esas cosas. Te cuento que ni aún en la casa estábamos en paz. Era un desorden. Te puedo decir que ni me sentaba en la mesa a la misma vez que mi papá se sentaba, por la razón que nuestros caracteres chocaban y discutíamos y nunca estábamos de acuerdo. Siempre nos peleábamos. Él me decía algo y yo le hacía la contraria. Y me paré de sentar en la misma mesa con mi papá a comer. Estábamos en pleitos. Y llegó hasta ese punto. ¿Qué pasó con tu relación con esta otra persona que estabas diciendo? Que todos estaban en contra de esta. ¿Tú quebraste como tu relación con todos en tu familia? Y como los
¿Qué es lo que tú dices que fue una gran deshonra? Pues quebré la relación con esa persona ya cuando empecé a venir a la iglesia, porque sabía que delante de Dios eso no era correcto. Recuerdo que las personas en las cuales yo en el pasado había tenido como una relación, recuerdo quitándolos todos de mi celular, bloqueando, apartándome de esas aún amistades, porque yo decidía que pues no puedo estar teniendo relaciones con esas personas como amistades y a la misma vez tratando de arreglar mi vida con Dios. Recuerdo que 2 semanas aún antes de venir nuevamente, mis amigos me invitaban como a fumar. Yo les decía, te invito a la iglesia. Y yo decía, no, como yo evadía esas reuniones. Y pues te puedo decir que cuando primeramente llegué a la iglesia, el pastor hizo un llamado y pasaron los demás pastores enfrente. Y yo recuerdo que yo pasé para pedir que oraran por mí. Yo les dije a un pastor, le dije, yo necesito ser libre de adicciones. Yo necesito ser libre de este dolor que tengo en mis manos. Y recuerdo que alcé mis manos y él dijo, siente la frescura de Dios. Y en realidad ahí es cuando sentí la presencia de Dios nuevamente. Y yo me sorprendí porque yo estaba en mi mente, ¿quién le dijo a él que yo estoy sintiendo esta frescura en mis 2 manos? Solo Dios le podría decir. Y ahí es donde Dios me enseñó con señales de su poder y me sanó en ese momento. Y después recuerdo que tú me llevaste, pasaron los días y recuerdo que tú me llevaste a alguien más, a un pastor, y ahí es cuando empecé a reconciliarme con Dios. Y en la realidad la palabra de Dios me confrontó porque me contaron de Gálatas, donde dice todas las razones por las cuales uno no iba a heredar el reino de Dios. Yo dije, esa soy yo no voy a heredar el reino de Dios, y me preocupaba. Entonces me reconcilié con el Señor en ese tiempo. El Señor, pero aún todo eso es para bendición, porque el Señor te trajo en el momento perfecto, porque tú ya estabas lista. A veces hay personas que crecen en la iglesia, pero se convierten en religiosos, y aún eso es peor, porque ya sabiendo, siendo expuestos, todavía se rebelan contra Dios y no reaccionan ya hasta que son viejos. Yo conocí muchos testimonios que nacen y crecen en la iglesia y en realidad no se arrepienten y no se convierten hasta que ya están bien, o que hasta que ya la regaron, se casaron, tuvieron hijos, ¿verdad? Pero Dios te alcanzó a ti en el momento perfecto y aún a tiempo, justo a tiempo. No, tal vez en tus pensamientos era, ya es muy tarde pero no, porque todavía tienes la oportunidad y has tenido la oportunidad de entregarle tu juventud al Señor. Y eso es justo a tiempo todavía, es en el momento de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, sí. Yo recuerdo que ese día que tú llegaste, porque tú llegaste solita, sin decirme a mí, sin decirle, tú solo te veniste, ¿verdad? La iglesia era un domingo, ¿verdad? Creo que sí. Yo recuerdo que yo estaba tocando en alabanza y me bajé, y uno de los pastores de jóvenes que te recordó del campamento donde te invité, él me dijo, hey, Caro, aquí está Iraima, tu amiga, la del campamento. Y o sea, Iraima. Y yo recuerdo que volteo para ver, pero mi vista antes era muy mala, de lejos era muy borrosa, no podía ver tu cara tan clara, pero yo me quedaba así, ¿es Iraima? Y él, sí, es Iraima. Y yo, ok. Después del servicio te fui a buscar, o creo que te esperé hasta que terminaras, porque estabas, pues estaban orando por ti, uno de los pastores, y ahí, pues honestamente yo recuerdo que yo no sabía qué hacer contigo, porque yo apenas estaba aprendiendo cómo
disipular a personas. Apenas estaba empezando a evangelizar. Yo sabía que yo tenía esa responsabilidad de conectarte con alguien. Sí. Como yo sabía que ese primer día tú eras mi responsabilidad porque yo era tu única conexión aquí. Pero yo estaba como, ¿qué hago con ella, verdad? Pero qué bueno que yo me recuerdo de ese día que era un nuevo comienzo para ti. Y aún entre todo eso, como tú siempre... Bueno, es que nosotras en la escuela, fuimos a la escuela juntas, pero nunca tuvimos una relación muy íntima tampoco, no. Éramos como amigas, pero superficiales también, porque no éramos muy íntimas. Pero sí, pues conociste a mi mamá, yo recuerdo. Sí. Y yo conocí a tu mamá, pero yo no, yo nunca conocí a tus hermanos, nunca conocí a tu papá, pero aún esa conexión nos permitió Dios para traernos hasta acá y traerte a ti. Entonces aquí, llegando ya aquí, fue cuando tú verdaderamente reconociste que tú eres una pecadora. Como tú reconociste tu condición verdaderamente, o ya lo habías hecho. La reconocí a través de la palabra cuando llegué, que me estaba enseñando la palabra, pero antes de venir, como te cuento que Dios ya me estaba haciendo realizar mi condición, a dónde iba a ir, al lago de fuego, y muchas personas vienen a Dios por diferentes razones, pero la razón por la cual yo quería acercarme a Él era porque yo quería escapar, ir al lago de fuego, y yo quería una relación con Dios verdadera, porque sabía que solo en Él había refugio, sí. Porque yo ya había probado todo. En mi humanidad, en mi ser, como yo vivía, yo ya me había involucrado en todo. Ejemplo, drogas, alcohol, novios, rebeldía, saliéndome a hacer lo que yo quisiera a la hora que yo quería. No había ley en mi vida, no había corrección, no había guianza. Entonces uno solo buscaba cosas malas que hacer. Y ahí es cuando yo empecé a querer estar cerca de Dios y arreglar mi vida con Él. ¿Y cómo fue cambiando tu vida desde que regresaste? Cuando empecé, recuerdo que alguien me había comentado que fuera a la oración de madrugada, y cuando yo fui, yo le dije a Dios, ¿por qué es que la gente viene a orar en la madrugada? ¿Por qué es que debemos de venir? ¿O qué es lo que uno encuentra al orar en la madrugada o en general? Y ahí Dios me habló y me dijo sobre mis padres. La relación que yo tenía con ellos estaba arruinada porque aún ellos no habían recibido el amor de parte de Dios. Entonces ellos no podrían darme ese amor que yo necesitaba. Y me llevó a aún entender su situación, su vida, para poder perdonarlos. Mi vida empezó a cambiar en el sentido que le pedí perdón a mis padres por haberme rebelado, haberles desobedecido, por causarles daño, por causarles noches de desvelo, preocupaciones. Y aún empecé a sentarme en la mesa con mi papá, porque una palabra que cambió mi vida, que yo escuché, es que ¿cómo es que tú vas a arreglar una relación entre alguien que no se llevan bien? Es cuando tú le enseñas el amor de Dios, que Dios ha puesto en tu vida a esa persona. Esa persona no puede darte lo que tú quieres porque no lo tiene. Entonces me empecé a sentar en la mesa con mi papá y las situaciones empezaron a cambiar. Ya él estaba viendo aún un cambio en mi vida, que él aún se refrenaba en decirme cosas porque yo empecé a comportarme diferente, como una hija de Dios, básicamente. Sí. Hubo un cambio aún en mi hablar, en mi comportar. La primera vez que ellos me pedían que hiciera algo, lo hacía, porque reconocía que si honraba a mi padre y a mi madre, voy a tener larga vida y que me va a ir bien. Porque en realidad me puse a pensar, dije, ¿por qué es que los jóvenes mueren a una edad corta?
lo que me hubiera sucedido, hubiera muerto en esas noches que desobedecía a mis padres, que estaba manejando bajo la influencia, a punto de chocar con alguien. Y yo empecé a obedecerles, y eso es un ejemplo de cómo mi vida empezó a cambiar. Con la relación de mis padres empezó Dios. Wow, era el comienzo, ya estaba empezando a dar frutos pequeños de Sí. lo que Dios estaba haciendo en ti, ya se estaba manifestando Sí. en lo externo también. Sí. Y pues, ¿cuáles son unas palabras que tú, o un consejo, unas palabras que tú le darías a las personas que están escuchando esto? Yo creo que la juventud, que tal vez se va a relacionar más con tu testimonio, que es más con la juventud. Creo que nosotros nos enfrentamos contra todas esas cosas que tú dijiste. ¿Cuáles son las palabras que tú tienes para esas personas? Bueno, el mensaje que Dios me ha puesto en esta noche es que en realidad, si tú has caído a lo peor, si tú te has encontrado en lo más bajo, mentalmente, espiritualmente, físicamente, si tú sientes que ya no hay esperanza para ti, si tú sientes que Dios nunca te va a perdonar, si tú sientes que no hay un cambio para tu vida, no hay una razón por la cual debes de vivir, yo vengo a decirte que sí hay una razón por la cual puedes vivir, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo sé que hay un Dios en el cual Él trae perdón. No importa lo que has hecho en el pasado, no importa quién eres, no importa cómo te encuentras en este momento. Quizás estás sufriendo violación, quizás estás sufriendo maltrato, aún en los matrimonios, quizás estás sufriendo abuso verbal, depresión, si estás hundido en las drogas, si estás hundido en el alcohol, si este es tu único refugio, yo te puedo decir que ese no es el único refugio. Hay un Dios verdadero, y por medio de Jesucristo, Él puede cambiar tu vida, Él puede salvarte. Y si tú nunca le has pedido a Dios que te salve del lago de fuego, yo me uno a tu petición en esta noche, en este momento, y yo le pido a Dios que se pueda revelar a tu vida, que Él te pueda enseñar el camino en el cual tú debes de seguir. Ahí en donde tú te encuentras, pídele a Dios que Él entre a tu vida, que Él entre a tu corazón, que Él te enseñe la verdadera palabra que te va a guiar hacia vida eterna, y que haya un arrepentimiento dentro de ti, porque Dios vino por medio de Jesucristo para darnos vida eterna. Empieza con reconocer que tú eres un pecador y que por esa razón tú mereces ir al lago de fuego. Reconoce que Jesucristo es el único que te puede salvar de esa vida que estás viviendo y del lago de fuego. Y reconoce que debes de pedirle a Dios que te salve, que cambie tu vida y que tengas una relación con Él. Pídele a alguien que tú tengas esa confianza en Dios, que ore por ti y que se una a tu petición. Ruégale a Dios, suplícale a Dios, clámale a Dios con lágrimas. Recuerdo un momento que yo conducía hacia el trabajo y un carro iba en mi carril, y yo clamaba a Dios, yo le decía: Dios, si yo me hubiera muerto en este momento, yo hubiera ido al lago de fuego. Yo gritaba, pero ten misericordia de mí. Y yo me uno a tu petición, y en esta noche pídele a Dios que tenga misericordia de tu vida. Él te puede cambiar, Él quiere salvarte del lago de fuego si tú le abres tu corazón. Amén. Pues Iraima, muchas gracias por venir y abrir tu corazón con nosotros. Es algo poderoso, la sinceridad trae mucho poder, y fue un placer estar aquí, y gracias por compartirnos tu testimonio. Sé que va a ser de bendición, y gracias por conectarte con nosotros. Nos vemos en la próxima. Bye. Hola, mi nombre es William. Y mi nombre es Carolina. Y queremos agradecerte por llegar al final de este video.
Si este testimonio te impactó, asegúrate de dejarnos saber en los comentarios y comparte este video con todos tus amigos, familiares y a todas tus redes sociales. Y si tú te encuentras en la ciudad de Austin, te invitamos a nuestra congregación Iglesia de Cristo Roca Eterna. La información va a estar en la descripción. Te queremos dar las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta la próxima. Bye.